Josué capítulo 4. Vamos a leerlo de pronto todo. Dice, después que todos terminaron de cruzar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, escoge 12 hombres del pueblo, uno cada tribu, y diles que saquen 12 piedras de en medio del río, del lugar donde están parados los sacerdotes, y que las lleven y las pongan en el lugar en que van a acampar esta noche. ¿Amén? Amén. Amén. Aquí se está hablando de 12 piedras. ¿Sí? Para resumirles la historia, el pueblo de Israel tenía que ir a conquistar una tierra que no conocían, pero sí estaba por promesa. Pero sucedió que para llegar a ese lugar tenían que atravesar un río, ¿vale? Y que en el momento que lo atravesaran, cada hombre, en representación de cada familia, de cada tribu, tenían que coger una piedra. Y la historia va avanzando, porque en este momento ese pueblo cruzan con el arca de Dios, porque llevan un arca, cruzan cuando ya el arca está en medio del río, ¿sí? El agua se ha detenido, cada quien coge su piedra y todo el mundo saca su piedrita y la ponen al otro lado, y todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Israel cruza ese momento, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Sucede, mujeres y varones de Dios, que nosotros muchas veces tenemos que sacar una piedra de donde hemos pasado. ¿Qué tanto nos ha pesado esa piedra que hemos tenido que coger para llegar al otro lado? La primera vez que el Señor me mostraba esta palabra hace muchos años, Dios me hablaba y me decía que cada una de nosotras como mujeres teníamos que coger una piedra, porque esa piedra significaba una huella y un testimonio que tenemos que darle a nuestros hijos. Pero también hay una responsabilidad sobre los sacerdotes de las casas, que se llaman nuestros esposos, que es Richard, que también es un varón, es un sacerdote, porque el Señor puso autoridad primero sobre el hombre y luego sobre la mujer. El primero fue creado, ¿quién? El varón, y luego fue creada la mujer, ¿cierto? Pero sobre el varón está la mayoría de la autoridad, pero también la mayoría de la responsabilidad en este mundo. Amén. Amén. Cuando estamos hablando de Josué, que lleva a todo su pueblo al otro lado, que es el mismo pueblo de Dios, tienen que coger una piedra. Y esa piedra significa las huellas que tenemos que dejarle a nuestros hijos. Tanto hombres como mujeres tenemos que dejar buen testimonio sobre ellos. De pronto algunos de los que están aquí o algunos de los que están acá dirán, es que yo ya me la he embarrado. Yo ya me he equivocado como mamá. Yo ya me he equivocado como papá. Ya me he equivocado como adulto para haberle dejado un buen testimonio al que está a mi lado y apenas está llegando a los 18 o 20 años. Yo no sé cuántos años tendrá tu hija, Diana. 21. 21. Pero cuántas cosas como mamá habremos de pronto cometido delante de nuestros hijos. Y estaremos pensando nuevamente, como les decía, caramba, si yo hubiera sabido a esto, no me hubiera equivocado tantas veces. Pero tranquilas, ustedes no llegaron tarde, fue Dios que llegó a tiempo. Amén. Amén. Dios ha llegado a tiempo a nuestras vidas, porque Él quiere cambiarnos a nosotros totalmente. Él quiere cambiarnos. Dios no se va a dar por vencido. Mire, le voy a decir de aquí en adelante hermana Teresa, ya no le voy a decir señora, porque somos hermanas en Cristo Jesús. Hermana Teresa, cuando yo entré la primera vez a esta casa, yo me senté acá y lo primero que yo miré fue la mata. Sí, esa planta que está ahí, pues a mí en un pasado a mí no me gustaban las maticas, pero hoy en día sí me gustan. Sucede que cuando llegamos al apartamento donde estamos viviendo, yo he luchado por años, 2 meses, no mentiras, por más de casi, no sé, no recuerdo ahorita el tiempo que estemos viviendo ahí, pero es más de 1 año, he luchado por tener un jardín y la verdad no lo he logrado.
Lo único que tengo de ese jardín es una vasijita así con 2 maticas. He luchado por tener mis maticas. Ahora, ¿cuánto Dios ha luchado por cada uno de nosotros? Y mientras haya vida y mientras haya esto, hay esperanza de seguir luchando por lo que nosotros queremos. No es fácil ser hijos de Dios, porque Dios es perfección. Pero Él sí nos exige un poquito de esto. Un poquito de esfuerzo, un poquito de aquello, un poquito de algo, porque Él es el que lo va a hacer todo. Si tú das el primer paso, Dios te dice, da el segundo, porque es que Dios te da la fortaleza para el segundo. Dios te pide primero a ti que tú des el primero, para Él luego enseñarte a dar el segundo. Hay una piedra que hay que sacar en el Jordán. Cuando ese Jordán significa, el Jordán bíblicamente significa que es un río donde nosotros tenemos que pasar y dejar todo lo sucio. Ustedes dirán a veces, yo me he sentido sucia, yo me he sentido sucio. Pero quiero decirte, mujer y varón de Dios en esta tarde, que tendrás que devolverte, mirar en la suciedad una piedra que tendrás que sacar al otro lado y decir, esto fui un día y hoy la dejo aquí como testimonio, porque cuando yo dejo esta piedra acá, el varón, la mujer que lo deja aquí y sigue hacia adelante es una persona completamente diferente en las manos de Dios. Amén. Ya no seremos igual. Alguien diría un día, aquí alguien dejó esto, pero mire dónde va. Cuando atravesamos ese río, cuando atravesamos esa dificultad, la gente nos podrá mirar en poco. Y podremos nosotros mismos decir, soy poco. Pero eres grande cuando pasa la dificultad. Amén. Cuando tú estés en el problema, cuando estemos en el problema, digámosle al Señor, gracias, porque me estás pasando por aquí, pero aquí dejo mi suciedad. Aquí dejo mi pecado. Aquí dejo mi pasado. Aquí dejo, Señor, algo que a ti no te agrada. Esa piedra tiene que tener un peso. ¿Qué piedra vas a coger? ¿La más pequeña o la más grande? La más grande. Para dejarla. Para dejarla. Hay cosas que requieren esfuerzo. Hay momentos donde tenemos que dejar algo ahí y algo que quitar también. Mire, mis hermanos, el Señor lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros es que cuando estemos ahí en esa dificultad, miremos qué piedra tenemos que sacar. ¿Cuál es el tamaño de nuestro pecado? ¿Pequeño? ¿O muy grande? ¿O la mediana? Pero hay algo que recoger de ahí para luego ponerla al otro lado. Esa piedra también significa la huella que tenemos que dejarle a nuestros hijos, que fue donde empezamos a hablar en esta tarde. ¿Qué ejemplo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo? Cuando empezábamos a hablar, Wilmer le preguntaba a Joshua, ella le decían, es que yo tengo que llevar a mi hijo porque yo le quiero dar buenos fundamentos cristianos para que crezca con el Señor. Amén. Y eso está bien. Eso es lo correcto. Porque es que hay una responsabilidad. Hola, mami, bendiciones. Hay una responsabilidad. Ya no somos solamente nosotros. Ahora es nuestros hijos. Son nuestros nietos. Yo no tengo nietos, pero yo ya los amo. ¿Sí? O sea, yo no soy abuela aún, pero yo ya amo a mis nietos porque sé que vienen y porque mi testimonio es lo que les voy a dejar. ¿Sí? Eso es ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Amén. ¿Qué es lo que le vamos a dejar? Una fe. Pero una piedra donde también en el momento que mis generaciones pasen y vean la piedra, ¿cierto? Y vean la piedra y digan, bueno, aquí mi abuela Yadira, vamos a mirar cómo podría ser el futuro. Entonces vienen mis nietos y dicen, bueno, mi abuela Yadira dejó acá la piedra, dice, malcriada, desobediente, testaruda, falta de fe, no luchó por mi papá,
Nunca se dejó de comer las uñas. 1000 cosas pueden leer en esa piedra. Pero miremos desde la otra parte, como pueden ver mis nietos la piedra. Pueden mirar la piedra y decir, mi abuela Ivette Yadira Ormaza Rojas, valiente, esforzada, temerosa, una mujer que nunca se detuvo, que luchó por mi abuelo hasta el final, que luchó por sus hijos, que lloró por sus hijos, y aún nosotros siendo sus nietos, sin haber nacido, ya nos amaba. ¿Cuántas cosas nuestras generaciones tienen que leer de nuestra piedra? Amén. ¿Qué dice tu piedra, mujer? ¿Qué dice tu piedra, varón, esta tarde? Cosas buenas y cosas malas. Pero tendremos que dejarlo un día ahí en el camino, para que un día pasen y la lean. Porque será nuestro testimonio. Esa piedra podrá ser leída, bueno o malo. Porque un día también podrán pasar las generaciones, mis nietos, bisnietos, y decir, esta piedra la dejó mi abuela, Ivette Yadira Ormaza Rojas. Fue esto, pecó esto, hizo miles de todos los pecados. Pero al final lo logró, porque cambió. Y sus hijos, mujeres y varones de esta tarde, podrán decir un día fue, porque el varón o la mujer que murió, la mujer que dejó esta piedra, no murió de la misma forma. Intachable, murió limpia. Murió con Cristo en su corazón. Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Y sabe por qué nos ama? Porque hoy nos tiene aquí en esta casa reunidos. Amén. Porque Dios está hablando a través de su palabra. Dios nos habla a través de un beso, de un saludo. Cuando corren lágrimas por nuestro rostro. Dios nos ama de esa forma. Porque Dios a través de las lágrimas nos limpia, nos purifica. Yo durante muchos años tuve que escuchar una predicación en la cual nunca estuve de acuerdo. A veces le tuve que decir amén porque a veces me convencía. Pero al final de tantos meses, después de años, yo dije definitivamente no me siguen convenciendo. Y era que predicaban lo siguiente y decían, mujeres dejen de llorar. Varones dejen de llorar. Y a mí esa palabra, esa predicación nunca me gustó. Jamás me gustó. Hasta el día que pude comprender que Jesús también había llorado. Siendo hombre y siendo Dios, había llorado un día. Y si Jesús lloró, yo ¿por qué no lo iba a hacer siendo una persona mortal y pecadora? Cuando yo pude comprender y entender la importancia de llorar, fue cuando empecé a llorar realmente en la posición y la manera que debería de ser. Yo llegaba a mi casa y lloraba y se me ponía la cara roja. Por lo blanca se podrán imaginar cómo me ponía. O me pongo, porque aún sigo siendo blanca. No me he negriado. Con ser que le dieron tinta. Con ser que me dieron tinta. Pero mujeres, yo lloraba. Pero cuando comprendí realmente la importancia de llorar en Dios, ya cambió mi actitud. Entonces llegaba a mi casa y no me sentaba, sino me arrodillaba. Ya no lloraba simplemente con las manos así puestas en la cara, sino mejor cogía mis manos y leía la palabra llorando. Ya no simplemente decía, Señor, ¿por qué? Sino le decía, Señor, por algo lo estás haciendo en mí. Yo le decía, Señor, que cuando las lágrimas salgan de mi rostro, de mi cuerpo, que seas tú purificando mi alma y mis emociones. Limpia, Señor, lo que soy yo, porque yo no soy perfecta, tú sí lo eres. Amén. Amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande. Dios se manifiesta de muchas formas, de muchas maneras hermosas, Cristina. Yo siempre que te veo, Cristina, a mí, yo siento como si yo ya te hubiera conocido hace mucho tiempo. Y quizás físicamente no. Pero un día, Cristina, en una madrugada, yo cuando le oraba al Señor, el Señor me decía, ora por los que vienen.
Y ese día yo oraba por ti, sin haberte conocido. ¿Me estás entendiendo? El Señor me decía, vendrán a ti muchas mujeres que van a necesitar de un buen abrazo, de un buen saludo y de muchas cosas más que no puedo decir en este momento. Pero es que ya Dios conocía todo esto que estaba sucediendo, que hoy está sucediendo aquí. Amén. Sí. Ya Dios lo conocía, ya Dios sabía. Mire cómo empezó esto. Vamos a resumir cómo empezó esto. Yo en Villavicencio, Wilmer en la costa. Wilmer viene acá pequeñito a Bogotá, crece, va a Villavicencio, me conoce. Quedó un embarazo, me vengo para Bogotá. Es una historia. Claro. Quedó un embarazo, tengo a mi hijo, conozco a Cristo, empiezo a congregarme y empiezo a conocer una familia Santa María, aunque no es familia, pero del mismo apellido, la señora Ángela Santa María. Y un día conozco a Ivonne. Pasan los años, nunca más la vuelvo a ver. Pero un día recibo una llamada, Yadira, que Ivonne quiere hablar contigo. Y nos encontramos y una cosa y un día vengo a tu casa. Vine, oré por Gina, por Wendy y por ella. Oré y nunca más nos volvimos a ver, pasaron 2 años creo. Y el tiempo va transcurriendo. Y otra vez nos volvemos a encontrar. Porque Dios lo permite. Porque Dios lleva toda esta historia y va dándole todo este tiempo a todo esto. Y un día entonces Ivonne va a la iglesia. Y dice, es que yo quiero que ustedes conozcan a Cristina y a mi suegra. Y habla muy bien de ustedes y muy lindo. Y yo dije, uy, wow, vamos. Y ya han pasado 3 martes y ya estamos aquí todos. Amén. ¿Dios lo conocía todo? Dios lo conocía todo. Sí. Ya Dios tenía planeado todo esto. Amén. Dios lo conoce todo. Dios conoce todo. ¿Cómo es que se llama? Nardi. Tengo que anotarlo. No, Nardi sin apodo ni nada, porque ese nombre no tiene nada. ¿Sí? Por ejemplo, Nardi. Usted dirá, uno siempre como mujer está pensando, si supieras por dónde me ha tocado pasar, ¿cierto? Si supieran. Sí. Porque humanamente uno no conoce. Sí. De pronto Es un mundo, sí. si Nardi viniera aquí, se sentara y me empezara a contar, pastor, a mí me ha pasado esto, entonces yo, ay, claro. Pero hasta el momento aquí, muy pocos o nadie podrá decir, es que yo le conozco la vida a Nardi, pero Dios sí la conoce. Amén. ¿Cuántos pasos cortos has tenido que dar? ¿Cuántos pasos largos has tenido que dar? Con todas tus fuerzas has tenido que saltar obstáculos para llegar al otro lado. Y dice, me quedó doliendo esta estirada de piernas para llegar al otro lado. ¿Cierto? Es que a veces lo que duele es el alma. Lo que duele es el corazón, los sentimientos para llegar hacia el otro lado. Porque has tenido que pegar unas carreras, mujer, para llegar al otro lado. Has tenido que saltar obstáculos para llegar al otro lado. Y Dios te ha cuidado. Porque cuando te has caído, Dios te ha ayudado a levantar, Nardi. Siempre ha estado Dios ahí. Porque Dios es el que levanta. Amén. Dios es el que levanta. Es como cuando estos niños empiezan a caminar. Ustedes como mamás van a estar ahí, o las abuelas, pendientes. Cuidado con el nieto, cuidado con el nieto. ¿Cierto? Nos ayudan a levantar. Y los ayudan a levantar cuando caigan. Pero la mamá no siempre va a estar cogiéndole la manita, porque tendrá que soltarlo a veces, para que aprenda a caminar y sienta seguridad. Así es Dios con nosotros. Dios dice, yo la suelto de la mano un ratico, para que aprenda a formarse. Para que tome fuerza, para llenarse de mi fuerza, que es Dios, que es Él mismo.
pero aún soltándole la mano, va al lado, mirando, para que no se tropiece con nada. Y si llegara el momento de caerse, Dios estará en el rescate en ese momento para levantarlo. Amén. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos estado al borde de la muerte? O deseando la muerte. Muchos. Deseando la muerte porque no vale la pena vivir.